Y bueno, a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy tenemos otro video reacción, ya que el de reaccionando a Colombia contra Venezuela tuvo tantas visitas, entonces dije, vamos a hacer un video reacción. Y vamos a hacer este de el iceberg de Colombia, los secretos. Este está actualizado, entonces vamos a mirar qué les parece. Dura 46 minutos, pues bueno, vamos a mirar. Video haremos un recorrido por las leyendas más A ver. inquietantes, casos perturbadores y teorías escalofriantes de nuestra... En este video haremos un recorrido por las leyendas más inquietantes, casos perturbadores y teorías escalofriantes de nuestro país. Este iceberg es distinto a lo que has visto rondando por ahí. Incluye historias nuevas y poco conocidas que hemos recopilado para ti. Lo hemos creado a partir de una discusión en Reddit que dejamos en la descripción. Sin más, comencemos. A ver. A ver, este pana se llama em, Fumagata. Pues la verdad no hizo más sus icebergs, pero este se me hace que hace chimba. Oye, esa del hombre que cayó en la Ponimalta, según eso fue mentira. Esta es una leyenda Según esa famosísima que mierda la fue mayoría de mentira. las personas conoce. Todo empezó a finales de los 90, en donde se corría el rumor que un operario tuvo un accidente en la planta de Bavaria y su dedo fue cercenado súbitamente, por lo que se rumoreó que te podría salir un trozo de dedo mientras tomabas la bebida. Después de esto, en 2015, empezó a circular un audio por Ah, pero no se cayó el hombre, se le cayó un dedo. WhatsApp retomando algo similar, donde se alertaba del riesgo de beber ponimalta. El mensaje asegura que un operario murió dentro de un tanque de almacenamiento de la planta donde se produce esta bebida. Según el rumor, Ah, su cuerpo habría contaminado varios lotes, poniendo en peligro la salud de miles de personas. En días pasados desapareció una persona en la planta de Ponimalta. En estos días el tanque de almacenamiento de Ponimalta se tapó, les tocó vaciar todo el tanque y encontraron el cuerpo de esa persona. En Twitter y Facebook comenzaron a circular fotos impactantes del supuesto cadáver y su levantamiento. Por supuesto, todo resultó ser falso. Las fotos del cadáver resultaron ser imágenes del famoso caso de Lisa Lam, una ciudadana china que se ahogó en un tanque de agua en un hotel en Los Ángeles en 2013. La propia Bavaria o sea, eso no fue verdad, eso fue por allá en Japón. Pero, pero lo hicieron sacó un creer que fuera comunicado oficial Ponimalta. mencionando que no hay forma que uno de sus empleados caiga en un tanque de almacenamiento, puesto que todo el proceso de la fabricación está automatizado, siendo incluso una buena campaña publicitaria para la bebida. La maldición de Engativa. La maldición de Engativa. Se dice que hace casi un siglo, un sacerdote de apellido Chinchilla lanzó una maldición sobre lo que en su momento era un pueblo a las afueras de Bogotá. Chinchilla estaba furioso porque los habitantes Armero. ignoraban sus sermones y lo habían humillado, hasta golpeado públicamente. Por esto, el sacerdote condenó a Engativá a un eterno estado de Engativá. pobreza y aislamiento. Según Chinchilla, la Yo pensé que maldición era se armero. rompería solo si un papa besaba la tierra de Engativá. En 1968, el Papa Pablo VI llegó a Colombia y besó el suelo del aeropuerto El Dorado, ubicado en Fontibón, pero que geográficamente es Engativá, lo que muchos creyeron que se rompería la maldición. Sin embargo, a pesar de los avances y la modernización, los problemas persisten. La pobreza, el caos urbano, la delincuencia aún marcan el día a día de Engativá, haciendo que muchos piensen que la maldición de Chinchilla nunca se fue Marica. realmente. La verdad, yo no sé cómo es esa mierda Engativá, pero creo que hasta el nombre lo dice que es una mierda. Como Bosa. Pues Bosa sí sé que esa es una mierda. Y otros dicen que es solo un relato. Este curioso hecho se suscitó en Cali, donde una mujer denunció que al abrir una lata de atún se encontró con trozos de papel prensado y cartón. La mujer no se quedó con la duda y probó con más latas, descubriendo que todas estaban llenas del mismo engaño. La alarma se encendió cuando se reveló que el producto había sido comprado en un famoso almacén de cadena. Esto generó que varias personas en redes sociales se mostraran con varios casos similares a lo que ocurrió allí, siendo una tendencia a inicios del confinamiento por la pandemia. Vampiro. Vampiro. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En una Ya. emisión del famoso programa radial El Cartel Paranormal de la Mega, Daniel Tres Palacios recibió la llamada de un oyente que no quiso revelar su identidad. Según el testimonio del oyente, dos de sus amigos experimentaron sucesos extraños y aterradores cerca del Cerro de Monserrate, en Bogotá. Uno de los amigos
dueño de una finca cerca a Monserrate, no ha podido vender su propiedad debido a los rumores de la actividad paranormal. Tras el hallazgo de varios cadáveres en la parte posterior del cerro, otro amigo, dueño de la productora televisiva, decidió instalar cámaras en los árboles para descubrir qué estaba ocurriendo. Lo que captaron las cámaras es escalofriante. Ellos, a raíz de unas investigaciones, de una serie de cuerpos, de pedazos de cuerpos que empezaron a aparecer detrás del Monserrate, a raíz de tantas desapariciones, estamos hablando alrededor de Detrás de Monserrate, vampiros de Monserrate, ¿eso hace cuánto tiempo fue eso de 35 años. los vampiros un de poquito más. Monserrate? Ellos, a raíz de todas estas apariciones de estos restos de cuerpos, le entró la curiosidad e instalaron unas cámaras en los árboles. Haga de cuenta, las primeras cámaras escondidas de ese tiempo. A raíz de unos días fueron, obviamente de día, a retirarlas. Empezaron a revisar lo grabado, todo el material fílmico, y se dan cuenta de algo espeluznante. Unos seres que flotaban sobre los árboles, se trasladaban ¡Ay, de marica! árbol en árbol, haga de cuenta, flotando, levitando. Una levitación muy, muy suave. Y obviamente ahí quedó registrado cómo estos seres cogían a personas y las desmayaban vivas, chupaban su sangre, absorbían su sangre y parte. Muchachos, ya que estamos hablando de vampiros, ¿ustedes de qué se van a disfrazar este Halloween? Déjenme en la cajita de los comentarios y díganme de qué se van a disfrazar. Su carne también. Intrigado por las grabaciones, el director de la productora decidió investigar personalmente y se encontró con una mansión en la parte posterior del cerro. Allí fue recibido por un grupo de personas con tez extremadamente pálida, como si fueran extranjeros. Accedieron a una entrevista con la condición que no fuera transmitida. Sin embargo, alguien del equipo la televisó, desatando una serie de amenazas que obligaron al equipo a abandonar el país. Sospechando de dónde venían estos seres y de dónde estaban escondidos, dónde habitaban, deciden a entrarse detrás del cerro de Monserrate. Llegan hasta una mansión que hay allá. Hay una mansión, o había una mansión detrás de Monserrate, donde vivían estos seres. Al llegar allá se encuentran con unas personas normales, comunes y corrientes, seres humanos, que visten igual, normal, pero con una apariencia en su piel, en su tez pálida. Como Este vampiro. señor, el director, decide confrontarlo, decide entrevistarlo. Y accede, no pasa nada. Estos seres, este es el jefe supuestamente de estos seres, decide atenderlo, concederle una entrevista, pero con la única condición de que esa entrevista no saliera al aire. Esa era la condición. Tipo acepta, dice sí, listo, perfecto, esta filmación Pues decían que no saliera al aire porque obviamente los podían descubrir. no va a salir. Pero no falta el osado, no falta el atrevido, como dice, para ganar rating, para ganar dinero, decide sacar esta grabación en las horas de la madrugada. Ya los días empiezan las amenazas para este director y todo su equipo. Este equipo de esta producción y el director tuvieron que salir del país, tuvieron que salir de Colombia. La amiga con la finca en Monserrate también presenció eventos extraños en su propiedad, incluyendo mordeduras en el cuello de su ganado. Esto la llevó a buscar ayuda terapéutica y participar en una reunión con expertos que investigaban a un grupo de personas europeas que se habían establecido en la zona. Según estos expertos, el grupo podría estar compuesto por vampiros que emigraron desde Transilvania, pasando por Europa, Estados Unidos y Centroamérica, hasta llegar a Colombia. Aquí hay una gente, hay unas personas que son europeas. Estas personas primero estuvieron en Transilvania. De Transilvania ocurrieron parte de Europa. ¿Dónde queda Transilvania? ¿Y dónde queda Transilvania, obviamente? Porque yo no sé dónde queda Transilvania. No sé, porque solamente sé que Transilvania de la película. Llegaron a Ay, marica, ¿será que por eso sacaron la película de Transilvania? Estados Ay. Unidos, empezaron a bajar Centroamérica y llegaron a Colombia. Estas personas se instalaron detrás de Montserrat y estas personas son las causantes de que su ganado le aparezcan marcas que no hay mordeduras. Aquí en Colombia hay muchos vampiros, son gente oligarca, gente que está camuflada dentro de la sociedad. ¿Qué opinas sobre este caso? Te leemos en los comentarios. Ay. Según el escritor argentino Abel Basti, el señor del bigote llegó a Colombia en 1954, protegido por el entonces presidente colombiano Gustavo Rojas Pinilla y el gobierno de Estados Unidos. Basti sostiene que el señor de bigote no murió en el búnker, sino que se instaló en Tunja, Colombia, donde fue recibido por un círculo de simpatizantes de su partido, compuesto por académicos, militares y políticos conservadores. Entre ellos se encontraba Julius Iber,
un ex soldado de la SS y rector de la Universidad Pedagógica. Además, hay informes que sugieren que el Führer pudo haber asistido a la fundación de una empresa metalúrgica en la región. Esta teoría también menciona que el señor del bigote llegó a Colombia en un contexto en que varios países suramericanos acogían empresas alemanas en parte para protegerlas de la amenaza comunista durante los primeros años de la Guerra Fría. Es importante destacar que, según Basti, la llegada de Führer a Colombia también está vinculada a supuestos Marico, acuerdos me entre Estados quemé Unidos para horrible. proteger a algunos líderes del Tercer Reich después de la Segunda Guerra Mundial, en un esfuerzo por aprovechar sus conocimientos y evitar que cayeran en manos soviéticas. Sin embargo, esta teoría es muy controversial y carece de pruebas concluyentes. Nivel. Pasamos al nivel 2. Muerte de Gaitán es una conspiración. A ver. Este tema ya lo abordamos a detalle en un video anterior que te estará apareciendo en la tarjeta de arriba. Desde la muerte de Gaitán han surgido diversas teorías sobre quién estuvo detrás del asesinato. Una de ellas sostiene que la KGB estuvo involucrada en el asesinato debido al contexto de la Guerra Fría y la competencia entre ideologías. Se argumenta que Gaitán, a pesar de su postura anticomunista, tuvo un breve encuentro con Fidel Castro y que su muerte fue parte de un complot comunista para desestabilizar la región. Fidel Castro. Otra nos dice que la CIA pudo haber tenido motivos para eliminar a Gaitán debido a su oposición a la United Fruit Company y sus críticas sobre la masacre de las bananeras. Se sugiere que la agencia intentó sobornarlo y, al fallar, optó por su eliminación física. Algunos relatos sugieren que sectores del Estado colombiano estaban detrás del asesinato considerando a Gaitán una amenaza para el sistema establecido. Se menciona que agentes federales y estatales pudieron Eso fue el Bogotazo, ¿no? haber infiltrado el circuito de Gaitán para llevar a cabo el crimen. Finalmente, hay teorías que indican que Gaitán fue traicionado por líderes de su propio partido. Las tensiones internas y rivalidades podían haber llevado a algunos de sus compañeros a colaborar en su asesinato, para eliminar una figura que ponía en peligro sus propios intereses. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Cuál crees que fue el verdadero motivo? Te leemos en los comentarios. Pues lo que he escuchado es que lo mataron por de Estados Unidos, la CIA, creo. Los relatos sobre Armero están cargados Tragedia en Armero. Eso es. Acá en Colombia es una leyenda, marica. Acá es un pueblo fantasma ahora, acá en Colombia 2025. de terror. Para el cartel paranormal de la Mega, Juan Carlos, uno de los socorristas que vivió cerca de la tragedia, contó momentos estremecedores, como lo es encontrar cuerpos de personas que habían sido arrastradas por el lodo caliente y cómo chulos se alimentaban de los cadáveres. La imagen de una mujer devorada por estos animales es particularmente macabra, mientras que otras escenas incluía encontrar brazos y manos en el lodo y escuchar gritos desesperados de personas atrapadas bajo tierra en burbujas de oxígeno que poco a poco se iban apaciguando. Uno de los lugares más escalofriantes es el hospital de 3 pisos, ahora enterrado bajo el lodo, donde quienes se aventuran a visitarlo reportan experiencias paranormales inquietantes. Juan Carlos y sus amigos, al explorar el hospital, escucharon risas de adultos y llantos de niños, y vieron siluetas de niños brincando entre las camas enterradas. Salieron huyendo aterrorizados por la presencia Uy, qué miedo, marica. Qué miedo eso. de lo inexplicable. Además de vivir sucesos inexplicables, la zona se llenó de delincuencia. El 9 de marzo de 1687, la antigua Santa Fe de Bogotá, sacudida por un fenómeno que la historia ha marcado como los tiempos del ruido. Alrededor de las 10 de la noche, un estruendo aterrador resonó por toda la ciudad por al menos 15 minutos, seguido de un penetrante olor a azufre que impregnó el aire. El sonido fue tan perturbador que los habitantes aterrorizados salieron corriendo de sus casas, algunos desnudos o con poca ropa. Otros se refugiaron en la iglesia barricando las puertas en un intento desesperado por protegerse. Gregorio Portilla, profesor de la Universidad Nacional, menciona que, ante el caos, muchos ciudadanos creyeron que se trataba del juicio final, lo que llevó a una ola de confesiones y súplicas hacia los santos. La reacción generalizada fue de pánico y arrepentimiento, con la que la gente temiendo que el fin del mundo estaba cerca. ¿Qué habrá Las sido teorías eso? sobre el origen de este evento son variadas. Algunos sugieren que un terremoto en Lima, Perú, pudo haber sido la causante del estruendo. Esta teoría fue considerada inviable, puesto que no existe relación entre las placas tectónicas que cruzan la costa peruana con las que rodea la capital colombiana. Otra teoría menciona que el ruido fue ocasionado por la creciente del río Fucha, lo cual generó una avalancha de rocas gigantes y que produjo el sonido. Esto puede ser descartable,
puesto que no se explica el olor a azufre en la zona. El olor La a más azufre, sonada eso. es que un pequeño El olor a meteorito azufre. colisionó y pudo haber generado ondas de choque que generaron el ruido y dicho olor a azufre. Sin embargo, no se muestran registros de luces o llamaradas en el cielo como pasa en estos casos. Además, no se registraron fragmentos del meteorito, incendios o puntos de impacto. No obstante, la creencia Marica. más arraigada es que el sonido y el olor a azufre fueron señales de la presencia del demonio enviadas como un mensaje divino. Puta. Dice, ay, En lo más hay tribus no contactadas en el Amazonas. En lo más recóndito del Amazonas colombiano, un misterio fascinante y enigmático se despliega en la inmensidad de la selva. Allí, en los rincones más ocultos y protegidos por vasta vegetación, viven tribus no contactadas que parecen haber quedado atrapadas en un tiempo antiguo, desconectadas del mundo moderno que avanza a pasos agigantados. Estos pueblos enigmáticos como los Nukak y los Cofán permanecen al margen de la civilización, en un perpetuo aislamiento voluntario. Su existencia desafía la lógica moderna como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Estas comunidades han elegido el silencio y el secreto como su refugio, preservando un modo de vida precolombino. Sin embargo, la amenaza constante de invasores, deforestación y enfermedades externas acecha, poniendo en peligro su forma habitual de vida. La presencia de estas tribus es un recordatorio viviente de lo que podría haber sido un enigma ancestral rodeado de mitos y leyendas, oculto en el corazón de la selva amazónica colombiana. A ver. Laureano Gómez intentó imponer el franquismo. Queremos resaltar que esta parte del iceberg tiene un carácter meramente informativo sobre esta teoría y no pretende Vean, muchachos, escuchen primero para que luego no me vengan a decir pura posicionarse en la mierda. política colombiana actual. Laureano Gómez fue un destacado político colombiano quien se desempeñó como presidente de Colombia entre 1950 y 1953. Miembro prominente del Partido Conservador, Gómez se destacó por sus posturas extremas y autoritarias. Su ideología se alineaba con una visión de extrema derecha, caracterizada por racismo, antisemitismo y un rechazo contundente a las reformas liberales. Se dice que Gómez, influenciado por el nacionalcatolicismo del franquismo español bajo Francisco Franco, intentó trasladar esta visión a Colombia. Su postura anticomunista y su conservadurismo radical se reflejaron en su agenda política, la cual buscaba fortalecer un orden autoritario y conservador en el país. A través de su periódico, El Siglo, Gómez atacó a los inmigrantes judíos en Colombia y lideró intentos de expulsión. Su discurso también incluía comentarios despectivos hacia afrodescendientes e indígenas, a quienes describía de manera denigrante. Para imponer su visión en Colombia, se dice que Gómez se opuso a las reformas liberales y aumentarían las tensiones políticas y sociales, fomentando un clima de violencia y polarización. Su retórica anticomunista y su apoyo a políticas represivas buscaban consolidar un régimen que replicara el modelo franquista, influenciando la política colombiana de manera significativa. Nivel 3. Suicidios en el salto de Tequendama. Uy, eso de suicidios en el salto de Tequendama sí es paila. Para nadie es un secreto que el salto de Tequendama, una cascada que los propios muiscas se sorprendieron con un gigante que golpeaba con fuerza las rocas y un ruido ensordecedor que callaba hasta los pájaros más persistentes, ha sido escenario múltiple de suicidios desde comienzos del siglo XX. 6 segundos. Ese es el tiempo que toma caer desde la cima del salto de Tequendama hasta su fondo. En esta parte del iceberg te contaremos algunas de las historias más impactantes relacionadas a suicidios en el Tequendama, A ver, dejando la aclaración que, si estás atravesando un momento difícil, recuerda que esta no es la solución. Hablar con alguien de confianza o buscar ayuda profesional puede marcar la diferencia. No estás solo, vale la pena seguir. sí, muchachos, no están solos. Nunca hagan eso, en serio. La vida es muy bonita para que hagan eso, en serio. Nunca hagan eso. Nunca están solos. Hablen con alguien muy confiado, en serio. O ayuda profesional, como dice el video. En los 30, se intensificó la fascinación literaria por la tragedia y el suicidio gracias a las novelas románticas de Edmundo de Amedesi o el poeta José Asunción Silva, lo que aumentó los casos de personas que se aventaban al fondo del Tequendama, tanto que había un fotógrafo que residía en lo alto del salto y que se especializaba en capturar algunas imágenes, las últimas, de las personas que decidían terminar con su vida en este lugar. Este fotógrafo cobraba por adelantado sus servicios, luego enviaba estas imágenes a las familias de los fallecidos acompañadas de notas de despedida.
Esta práctica sugiere una macabra pero Se establecida piró tradición en la apoyaba que zona. la gente se matara. En 1941, José Suárez, un exagente de la Policía Nacional, acabó con todo arrojándose al vacío frente a un centenar de turistas. Todo esto después de dar un beso a su novia, a la cual le arrojó su sombrero con una nota antes de saltar. Su novia intentó seguirlo, pero fue detenida por un agente de policía. Poco después, Eduardo Umaña, un conductor de los taxis rojos, se lanzó. Un grupo de colegas, tras varios intentos, lograron recuperar su cuerpo después de 9 días de búsqueda, lo que fue considerado una hazaña. Jorge Bejarano, compañero y amigo cercano de Umaña, tenía un pacto con él para lanzarse un día después de su muerte. Intentó hacerlo en varias ocasiones durante la búsqueda del cuerpo de Umaña, pero fue detenido por sus compañeros y la policía. Un joven de 23 años, descrito como rubio y con una cicatriz en la mejilla, se lanzó después de leer un libro frente a la Virgen de los Suicidas. Nunca se supo su identidad y su muerte ocurrió mientras los taxistas intentaban recuperar el cuerpo de Umaña. Para terminar y mostrar el morbo y el negocio de las noticias, Adolfo Neuta y Carlina Garibello actuaban como reporteros no oficiales en El Salto, buscando captar la noticia de un potencial suicida. Ambos competían por obtener la primicia para sus respectivos periódicos, El Tiempo y El Espectador. Gemelas cabezonas en Las Palmas, Barranquilla. A ver. La historia de las gemelas cabezonas en Las Palmas, Barranquilla, es uno de los casos paranormales más impactantes de la región Caribe de marica, Colombia. La leyenda se centra en un qué edificio miedo. abandonado del antiguo Seguro Social, ubicado en la carrera 11 con calle 35, en el barrio Las Palmas, que se ha convertido en un sitio de relatos fantasmales desde su abandono en los 90. Solita y Rosita eran dos gemelas que padecían hidrocefalia y fueron cruelmente apodadas las cabezonas. Según los relatos de los vecinos más antiguos, en los años 70, las gemelas fueron abandonadas por su madre en el cuarto de aseo del edificio. Una mujer encargada de la limpieza las encontró y, compadeciéndose de ellas, decidió cuidarlas a pesar de las anormalidades físicas de las niñas. Las gemelas vivieron allí hasta su misteriosa muerte. Grande la Desde señora. entonces, varios residentes del barrio afirman haber sido testigos de fenómenos paranormales asociados a las gemelas. Se dice que durante las madrugadas se escuchan risas, palmadas y un canto perturbador dentro del edificio, donde las voces infantiles de Solita y Rosita parecen recitar una canción. Otros aseguran haberlas visto jugando o sentadas cerca de la escalera de acceso al antiguo edificio. La historia de las gemelas se ha convertido en una leyenda urbana que despierta miedo y curiosidad entre los habitantes de Barranquilla. La farándula colombiana y la prostitución. Acá en Colombia, acá en Bogotá, Santa Fe es donde hay más prostitución. Liliana del Carmen Campos, conocida como La Madame, es una proxeneta colombiana actualmente recluida en la cárcel de San Diego. Desde su arresto, La Madame ha confesado haber organizado fiestas sexuales en las que participaban modelos profesionales, actrices y figuras de la farándula colombiana, así como hombres poderosos dentro de la política y los medios de comunicación. En sus declaraciones, afirma que su negocio era legal y altamente rentable, y sostiene que no es la única involucrada en estas actividades en Cartagena. Aunque asegura conocer nombres de personas influyentes que participaron en estas fiestas, ha optado por no revelarlos, lo que ha causado gran controversia en el país y ha puesto en evidencia el vínculo entre farándula colombiana y el mundo de la prostitución. ¿Miss Tanguita? ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué es Miss Tanguita? El caso de Miss Tanguita en Barbosa, Santander, ha generado gran controversia al conocerse. En este, niñas entre 5 y 11 años desfilaban en traje de baño ante los ojos de una multitud de personas que consumen una cantidad exorbitante de bebidas alcohólicas. Ay. El evento fue promovido por más de 20 años y en su momento fue defendido por la alcaldía local y algunos padres, quienes lo consideraban una actividad normal y parte de la cultura regional. Las imágenes del certamen han suscitado indignación generalizada debido a la evidente sexualización de menores en un contexto inapropiado. Este hecho ha sido completamente repudiado, ya que refleja una alarmante normalización de prácticas que podrían vulnerar los derechos de la dignidad de los niños y las niñas en un país con altos índices de abuso y explotación sexual. Qué piros. Vamos con el nivel 4. Andrés Pastrana, posible pedófilo. Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, ha sido vinculado con Jeffrey Epstein, un magnate condenado por pedofilia. Anonymous,
un grupo de hackers incluyó a Pastrana en una lista de celebridades y políticos relacionados con Epstein. Pastrana ha explicado que conoció a Epstein en una cumbre en Dublín y que viajó en su avión privado. Asegura que, aunque estuvo en el avión, nunca visitó la isla de Epstein en las Bahamas. Sin embargo, los registros de vuelos indican que Pastrana estuvo en el avión de Epstein en un vuelo entre Nueva Jersey, Miami y las Bahamas, pero no hay Perdón. evidencia del vuelo final hacia Cuba que él menciona. Debido a la falta de registros claros sobre su destino final y las inconsistencias entre sus declaraciones, han surgido dudas y especulaciones sobre este involucramiento. Además de las controversias relacionadas con Epstein, circula un rumor sobre un incidente de abuso involucrando a un miembro de la familia de Pastrana en Bogotá. Tanques de ácido en el Bronx. Acá en Bogotá había un Bronx en el 2015 que eso ya lo tumbaron, eso ya no hay ni mierda. Y según ahí encontraron tanques de ácido. En el corazón del Bronx, lo que fue una de las zonas más temidas de Bogotá, Julián Quintana, director del CTI, desató una ola de terror con sus revelaciones sobre prácticas macabras descubiertas durante los allanamientos. Entre varias atrocidades, las autoridades encontraron canecas en las que se llevaban a cabo rituales de descomposición de cuerpos, específicamente de policías caídos. Pero lo más perturbador es que, tras disolver los cuerpos en ácido, los restos eran retirados y dejados adheridos en las paredes. Una grotesca exhibición de impunidad y Marica. crueldad. Imágenes de tanques de ácido y restos desfigurados revelan una práctica que va más allá de lo imaginable. Este hallazgo resalta la sombría realidad de la violencia Vea, ese es el Bronx, toda esa basura, todo eso es el Bronx, todo en eso. Bogotá. Los detalles de estos actos atroces sumergen a la comunidad en un misticismo oscuro, dejando una marca indeleble sobre lo que fue este círculo de terror cerca de la Plaza de los Mártires. En Baganado Tierra llovió Bagadó, en sangre. el Chocó, ocurrió un fenómeno que dejó a la comunidad estupefacta. Todo gracias a una lluvia de color rojo, que algunos habitantes interpretan como una lluvia de sangre. Los residentes del municipio tomaron el fenómeno como un mensaje divino, interpretándose como una señal de Dios para cambiar sus vidas y mejorar su comportamiento. El impacto de este fenómeno ha sido intensificado por el análisis realizado por la bacterióloga Luisa Lloreda, quien identificó rastros que sugieren la presencia de sangre en las muestras recolectadas. Este descubrimiento elevó las especulaciones y profundizó el misticismo que rodea el evento. Por otro lado, la comunidad científica y los expertos han ofrecido explicaciones más terrenales, señalando que lo que ocurrió podría ser una lluvia roja, un fenómeno meteorológico conocido que ha sido registrado en otros países como India y Rusia. Este fenómeno ocurre cuando partículas como polvo o restos biológicos se mezclan con la lluvia, dando lugar a la apariencia de sangre. Sin duda un hecho curioso que dejó boquiabierto a más de uno. Los experimentos en el Roosevelt. ¿Qué es un? No se tiene tanta información de este caso, pero se comenta que en este instituto, en la década de los 70, se hacían experimentos con pacientes terminales y no tenían familiares que se preocupasen por ellos. Desde lobotomías, trasplantes de órganos de animales, hasta amputación de extremidades, todo con el fin de explorar los límites Uy, de la qué ciencia médica sin la Dios. supervisión de las autoridades o el consentimiento de los propios pacientes. Se dice que los médicos involucrados en estos experimentos estaban obsesionados con encontrar nuevas formas de prolongar la vida y desarrollar tratamientos innovadores, aunque esto significara sacrificar la dignidad y los derechos de los individuos que consideraban descartables. Los rumores apuntan a que algunas de estas prácticas se realizaban en sótanos ocultos del instituto, lejos de la vista del personal regular y de cualquier visitante ocasional. Los pacientes, en su mayoría personas vulnerables y olvidadas por la sociedad, eran sometidos a procedimientos crueles que incluían la inserción de dispositivos experimentales, la administración de sustancias químicas desconocidas y la exposición a niveles peligrosos de radiación. Se cuenta que algunos de los pacientes sobrevivieron a los experimentos, pero quedaron marcados física y mentalmente, mientras que otros Marica. no tuvieron tanta suerte y perecieron en medio de los procedimientos, siendo sus cuerpos utilizados para más estudios macabros. A medida que la historia fue saliendo a luz, el instituto intentó borrar todo rastro de los experimentos, destruyendo documentos y negando cualquier implicación en tales actividades. Sin embargo, algunos ex empleados y testigos afirmaron haber visto archivos secretos y fotografías inquietantes que documentan estas atrocidades, lo que ha alimentado las leyendas. Uy, hijo de puta.
Y empezamos con lo duro, nivel 5. El baúl escarlata. En 1945, un hallazgo perturbador conmocionó al país, cuando en la bodega del ferrocarril del norte de Bogotá se descubrió un baúl de lata con un olor nauseabundo. Al abrirlo, los trabajadores encontraron el cadáver retorcido de una niña desconocida, envuelto en un polvo extraño. La víctima, de aproximadamente 14 o 15 años, no presentaba signos de agresión externa ni quemaduras, pero tenía las uñas de pies y manos burdamente cortadas, lo que sugería una posición social baja. Junto al cadáver se halló un sobre con el nombre Mercedes García de Ariza y un mensaje en su interior que decía: guárdelo en el caidizo de Luisa. Estos mensajes aparentemente sin sentido fueron interpretados como un intento del asesino de confundir a las autoridades o como parte de un juego macabro. La frase caidizo de Luisa resultó especialmente enigmática, ya que un caidizo se refiere a una extensión de una casa, lo que podría implicar que el asesino veía el cadáver como un objeto que debía guardarlo o esconderlo, tal vez como un trofeo. Una de las teorías más extrañas sostenía que el crimen fue cometido por un grupo masónico durante un ritual. Esta hipótesis se basa en las iniciales del nombre del sobre y en el supuesto color rojo del baúl. Algunos periodistas afirmaron que simboliza el Partido Liberal, al cual se acusaba de estar influenciado por logias secretas. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente desacreditada, Uy, ya qué que los miedo rituales masónicos eso. no involucran sacrificios de sangre, y el color del baúl fue desmentido por otras fuentes. Otro rumor extendido fue el que el cadáver pertenecía a una víctima de una quemadura por un accidente doméstico que, al no ser reclamado, fue utilizado por estudiantes de medicina en una broma macabra. Según esta versión, el cuerpo habría sido trasladado al ferrocarril para engañar a la policía. Esta teoría fue contradicha por informes de testigos y análisis forenses que indicaban que el cadáver no presentaba signos de haber sufrido quemaduras. Una hipótesis más plausible, aunque igualmente carente de pruebas contundentes, sugería que el crimen fue cometido por una familia adinerada que quería deshacerse de una empleada doméstica. Según esta versión, la familia habría plantado pistas falsas para desviar la atención y cubrir su implicación en el asesinato. Sin embargo, la falta de evidencia concreta y la imposibilidad de identificar a la víctima dejaron esta teoría en el ámbito de la especulación. A pesar de décadas de investigaciones, el misterio del baúl escarlata sigue sin resolverse. Masacre en Poseto. De este caso también ya hablamos a detalle en el canal. En la tarjeta superior te estará apareciendo para que lo mires. Campo Elías Delgado fue un hombre conocido por perpetrar la escalofriante masacre de Poseto el 4 de diciembre de 1986. Este fue uno de los eventos más impactantes y sangrientos en la historia criminal colombiana. Ese día, Delgado inició su recorrido asesinando a una de las alumnas de inglés en su departamento. Luego regresó al edificio donde vivía y tras un altercado, acabó con su madre de un disparo y prendió fuego a su cuerpo. En su camino por el edificio, gritó ¡fuego!, para engañar a los residentes, y cuando estos abrieron las puertas, les apuntó acabando con 6 personas más. Uy, Posteriormente se dirigió al restaurante Poseto, donde cenó tranquilamente antes de comenzar a disparar indiscriminadamente contra los comensales. En cuestión de minutos acabó con 22 personas e hirió otras 15. No está claro si murió por la policía o si se disparó durante el tiroteo. Este trágico evento dejó una huella imborrable y ha sido tema de múltiples análisis, incluyendo la novela Satanás del escritor Mario Mendoza, quien conoció personalmente a Delgado. La masacre de Poseto es recordada por su brutalidad y por el perfil perturbador de su autor, quien era conocido por su comportamiento antisocial y su uy, resentimiento hacia su madre. marica. Asesinaban mendigos para vender órganos en la Unilibre. Esto sí me lo he visto. Esto una vez me lo dijeron. En 1992, varios recicladores y mendigos fueron secuestrados, asesinados y luego abandonados en áreas apartadas de la ciudad. Los cuerpos presentaban signos de tortura y mutilación, y algunos carecían de órganos internos, lo que levantó sospechas de tráfico de órganos. Las investigaciones apuntaron hacia la Universidad Libre de Barranquilla, donde se encontraron restos humanos en mal estado, presuntamente usados para prácticas médicas. 3 personas, entre ellas un profesor y un empleado de la universidad, fueron acusados de ser los principales responsables de estos crímenes. Sabía que iba, por lo menos para este semestre, iban a comprar un cerebro precisamente. Por comentarios sé que lo iba a comprar, al final no sé si lo llegó a comprar o qué, pero sí escuché que lo iba a comprar. Los testigos declararon que los indigentes eran engañados con promesas de trabajo o comida y luego llevados a lugares donde acababan con ellos. Las investigaciones revelaron varias teorías sobre el motivo de estos crímenes.
incluyendo la posible venta de órganos a estudiantes de medicina para prácticas anatómicas. Sin embargo, la Universidad Libre y algunos de los acusados negaron todas las acusaciones, alegando que no habían pruebas concluyentes sobre la venta de estos. Somos tropicales, somos colombianos, somos caribes, tenemos una imaginación febricitante. En 1994, después de un largo juicio, los principales acusados fueron absueltos por falta de pruebas sólidas que confirmaran su participación en el tráfico de órganos. A pesar de la absolución, el caso dejó una mancha indeleble en la reputación de la universidad y de las personas implicadas. Se realizó un documental donde se menciona y se da más detalle de este caso, el cual dejamos en la descripción del video. Cine Snuff en el Teatro Faenza. Este caso es muy conocido, sin embargo no podía faltar en un iceberg de Colombia. El Teatro Faenza, inaugurado en 1924 en el centro de Bogotá, fue originalmente un lugar emblemático para la proyección de películas y la realización de eventos culturales. Sin embargo, con el tiempo y el cambio demográfico del centro de la ciudad, el teatro comenzó a decaer. Durante los años 70, se transformó en un espacio donde se filmaron películas para Por favor, atrás, la sardina sexual caliente. Orgullo criollo. adultos, marcando un ¿Qué? giro drástico en su propósito original. En este periodo de decadencia, 4 noches de placer. surgieron historias inquietantes sobre la grabación de películas de cine snuff en el teatro. Snuff. Este tipo de filmes muestran crímenes reales sin efectos especiales. Según estos rumores, en el teatro se torturaba y desmembraba a personas reales para crear las películas que se vendían en el mercado negro. Aunque nunca se ha encontrado prueba concluyente, estos relatos han alimentado una atmósfera de misterio y terror alrededor del lugar. En el 2017, la revista Shock publicó una entrevista que revivió el macabro mito de Faenza. En el artículo, un actor relató cómo estuvo a punto de ser víctima de una de estas grabaciones, pero logró escapar antes de que las cámaras comenzaran a rodar. Pero me planteó un problema tan tentador, ¿no? Una buena plata por hacer unas escenas de corte muy natural. Que nunca le iban a pagar. Tú sabes que los actores caminamos mientras repasamos los textos y me metí, me dieron ganas de ir al baño, de pronto pasé por algún lugar y cuando me asomo allá me quedo mirándolos y le dice que no se vaya a dar cuenta el tipo que esto no es natural sino es real. Yo, perdóneme la palabra, me cagué. Me cagué el miedo. Ahí mismo caí. No sé, como pude cojeando salí pues de ahí para allá. Volté por esa cuadra allá con el temor de que me estuvieran siguiendo y todo eso y me perdí. Según otros testimonios, las escenas iban a ser tan reales que el camarógrafo quedaría cubierto de sangre. La película trataba de que se llevara Marica. a cabo cuestiones truculentas, estilo zombie, como de muertos, cómo se descuartizaba una persona, cómo se volvía a pedazos esta otra, cómo hacía esto, cómo hacía lo otro. Asesinatos impresionantes y más que todo muy desgarradores. O sea que íbamos a trabajar con sangre que hasta el camarógrafo se iba a untar. Estos testimonios, junto con el hallazgo de un sótano con Hueputa. herramientas de tortura durante la remodelación del teatro en 2004, han mantenido viva la leyenda urbana de que Faenza es un teatro de cine snuff en Bogotá de los años 70. Nivel 6. Ya estamos bajando un poquito más. Restaurante caníbal La Calera. En la década de los 80, el restaurante italiano L'Angolo di Gigi, ubicado en La Calera, en Bogotá, ganó notoriedad por su exclusivo y peculiar sabor, que no se encontraba en ningún otro sitio. Fundado por el chef italiano Gigi Ferruso, el restaurante rápidamente se convirtió en el lugar frecuentado por la élite capitalina. Sin embargo, surgieron inquietantes rumores de que Ferruso utilizaba carne humana en sus platos, lo cual generó un escándalo que llevó al cierre del restaurante. La historia cuenta que Ferruso era muy reservado con la carne que utilizaba, no permitiendo que ninguno de sus empleados la tocaran ni la recibieran. Se rumoreaba que los cadáveres utilizados para la carne provenían de la guerra y del narcotráfico, suministrados por miembros corruptos de la policía. Esto se sustenta en que el chef comenzó a codearse con los políticos más ilustres y polémicos de la nación. Además, su personalidad y forma de vestir comenzaron a cambiar notoriamente, al punto de compararlo con la personalidad de un mafioso. En su momento, se escuchó el testimonio de un supuesto ex integrante del F2, es decir, la policía secreta, quien afirmaba que el día de la toma de Palacio de Justicia le dieron la orden de dejar entrar al chef para que seleccionara los cuerpos más rellenos. ¡Ay! El chef huyó del país cuando las acusaciones comenzaron a ganar fuerza, dejando un halo de misterio y horror en torno al restaurante.
Hasta la fecha, estas afirmaciones nunca han sido confirmadas ni desmentidas oficialmente, dejando al caso como una leyenda urbana que aún perturba a quienes la escuchan. Las casas de Piqué. Las casas de pique son un fenómeno perturbador que ha Del salido a la luz pique. en los últimos años, principalmente en Bogotá y Buenaventura. Estos lugares, llamados así por la brutalidad de los actos que allí se llevaban a cabo, son utilizados por organizaciones criminales para capturar, sembrar y asesinar personas, principalmente como una forma de enviar mensajes de terror a grupos rivales o a la comunidad. En Bogotá, la policía ha identificado varias de estas casas en barrios como Patio Bonito, El Amparo, San Bernardo y Chapinero. Las investigaciones han revelado escenas macabras, cuerpos desmembrados, rastros de sangre y herramientas utilizadas para estos crímenes. En Ush, algunos casos, se marica. encontraron cuerpos con múltiples heridas de arma blanca y otros signos de tortura. En Buenaventura, las casas de pique también están asociadas con la violencia extrema relacionada con el narcotráfico y los grupos criminales. Este puerto en la costa pacífica de Colombia ha sido escenario de una violencia desmedida, donde las bandas criminales utilizan estos lugares para justiciar a aquellos que consideran traidores o enemigos. Con el término picar, se busca eliminar al adversario y enviar un claro Claro. mensaje a la comunidad sobre quién tiene el control. La revelación de la existencia de estas casas ha provocado una gran alarma pública y ha llevado operativos de la policía y la fiscalía para identificar y desmantelar estos sitios. El caso de Trinidad Forero. No lo he escuchado. Este es un caso escalofriante que conmocionó a la Bogotá de 1852, que en su momento era un pueblo pequeño repleto de campanarios y monasterios, que estaba rodeado de cientos de ranchos habitados por mestizos, indígenas y españoles caídos en desgracia. Era un día como cualquier otro para el soldado Pedro Siachoque, cuando decidió explorar las montañas que rodeaban a la pequeña Bogotá. Al acercarse a una vieja casona abandonada, sus oídos captaron aullidos y susurros diabólicos que parecían surgir del inframundo. Intrigado y lleno de valentía, decidió investigar. Al llegar a una pared exterior, Siachoque descubrió un pequeño orificio del que emanaba un olor nauseabundo, y allí, en lo profundo de la oscuridad, vio una mano esquelética que se agitaba desesperadamente. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Siachoque se acercó, solo para darse cuenta de que se trataba de un humano, una joven de 18 a 20 Uy, años, gonorrea. con el rostro deformado y el cuerpo mutilado. La víctima, No, ¿cómo van a poner esa imagen, hijos de puta? Uy, qué miedo me dio. Uy, gonorrea. ¿Cómo va a poner esa imagen ese hijo de puta? Oh, identificada más tarde como Custodia, había sido sometida a un calvario inimaginable a manos de no, su pero amo y sí, pero ¿cómo va a empleador, poner esa imagen? Trinidad Forero, dueña de la vieja casona. Según testimonios, al poco tiempo de empezar a trabajar Custodia, Trinidad comenzó a tratarla con dureza sin motivo aparente, y cuando un caballero visitó a Trinidad, le dijo que tenía una criada muy bonita. Ella enloqueció de celos y empezó a tratarla con mayor violencia. Todo fue escalando hasta que un día la golpeó con un martillo en la cabeza, la ató de pies y le amarró un pañuelo en la boca con una piedra para que no pudiera gritar. Una vez la tuvo inmovilizada, la llevó a un rincón y procedió a arrancarle con sus manos todos los pelos de la cabeza. Luego tomó unas pinzas y le depiló los genitales, las cejas y las pestañas, acciones que tomaron toda la noche. Ya de madrugada la golpeó fuertemente y le puso una sustancia pegajosa y caliente en la cabeza que le produjo un insoportable ardor y una úlcera sangrante que le llegó hasta la nuca. Al día siguiente, notó que Custodia estaba agotada y no podía emitir ningún sonido de queja, por lo que decidió alimentarla con una mogolla y un vaso de orines. Cuando la muchacha volvió ¡Qué en sí, le sacó piroa! todas las muelas y los dientes con unas Uy, tenazas de hierro, como las que usan los zapateros. Le quemó la espalda, los pezones y la barriga con una plancha de carbón, le arrancó las orejas con una navaja de afeitar y le rajó la boca desde las comisuras hasta los oídos, dibujándole una sonrisa que la hizo parecer un monstruo. Una noche, instaló sobre su cama un espejo, encendió 2 velas alrededor suyo a la altura del piso, la arrastró hasta allí y le dijo: "Ahí te dejo ese espejo para que veas lo linda que quedaste". Horas más tarde la muchacha se dio cuenta de que Trinidad había tapado la puerta con adobe, dejándola atrapada, amarrada, sin comida o bebida y con un pequeño orificio de ventilación como único contacto con el exterior. Finalmente, la verdad salió a la luz. Los soldados fueron alertados y se enfrentaron a una escena espantosa. Custodia, reducida a poco más que un esqueleto, yacía en un lecho de estiércol rodeado de uy, qué gusanos. hijo de Fue puta, rescatada mano. y llevada al Uy, hospital donde los médicos lucharon por salvar su vida. voy a Trinidad voy a por su parte censurar fue esa arrestada y imagen. Voy condenada a a 10 años de censurarla. prisión. Uy, Pero la justicia terrestre no fue suficiente para borrar el legado de terror que dejó. Custodia sobrevivió, pero su rostro desfigurado la marcó para siempre. Se vio obligada a sobrevivir pidiendo limosna en las calles de Bogotá, una triste sombra de la joven hermosa que alguna vez fue. nivel 7, ya terminando el video. Nivel 7, ya casi vamos a terminar el video.
Uy, cierre de emisión de Noticias RCN 2008. En la De neblina de este la me madrugada acuerdo porque colombiana de porque 2008, también me lo un contaron. misterio inquietante envolvió a los espectadores del canal RCN. Durante 3 noches entre agosto y noviembre, alrededor de las 4 de la mañana, cuando la ciudad dormía y la programación habitual llegaba a su fin, el canal RCN transmitió algo fuera de lo común. En lugar del usual cierre con el himno nacional, la pantalla se sumió en un oscuro vacío. Tras unos minutos de expectante silencio, apareció la figura del periodista Bernardo Duque, su imagen iluminada contra un fondo blanco, y comenzó a recitar poemas en un tono inusitadamente agresivo y violento. Los versos recitados por Duque parecían lanzar una feroz crítica hacia el gobierno y el ejército colombiano, aludiendo a la ola de violencia y los asesinatos civiles que ocurrieron entre 2002 y 2008, un periodo oscuro conocido por los escándalos de los falsos positivos. La elección de estos poemas se dice que fue una forma de protesta silenciosa pero impactante por parte de Duque contra la inacción del canal RCN al reportar estos atroces eventos. No existen grabaciones conocidas de estas emisiones, lo que envuelve en un halo de leyenda urbana. Quienes aseguran haber presenciado las transmisiones describen una mezcla entre miedo y desconcierto, atrapados por la inquietante poesía de Duque y la atmósfera surrealista creada por la inesperada interrupción. El hecho de que no haya registros visuales de estas emisiones ha alimentado las especulaciones y los rumores, manteniendo vivo el misterio a lo largo de los años. Añadiendo una capa de intriga al enigma, en 2022 surgió un relato de un Gracias. supuesto camarógrafo retirado de RCN, apodado Eddie, para proteger su identidad. Según Eddie, él fue una de las 2 personas encargadas de operar las cámaras durante estas emisiones clandestinas. Afirman que se planearon 5 transmisiones, aunque finalmente solo se llevaron a cabo 3. Las grabaciones de estas sesiones fueron eliminadas rápidamente por temor a represalias, tanto del canal como de autoridades superiores. Eddie menciona que ni él ni la otra persona involucrada conocían el contenido de los poemas antes de su recitación y que una tercera persona también estuvo involucrada, aunque su identidad permanece tan en la sombra como la misma historia. La muerte de Bernardo Duque en 2013, coincidiendo con el aniversario número 15 de RCN como canal privado, ha sido vista con algunos como una extraña coincidencia que solo añade un misterio más a su historia. Duque, quien ganó fama como narrador en El precio es correcto, no pudo confirmar ni desmentir su participación en estos eventos, dejando el caso en el limbo entre la realidad y la ficción. Hoy en día, este episodio continúa siendo tema de discusión y fascinación en plataformas como YouTube y TikTok, donde los creadores de contenido elaboran videos creepypastas basados en los pocos detalles conocidos, mezclando hechos con ficción de manera que hace difícil distinguir la verdad de la leyenda. Así que el cierre de emisión de RCN 2008 sigue siendo una sombra en la Uy, memoria qué colectiva, una piros. historia envuelta en misticismo y oscuridad que permanece Eso sin sí debe que ser resolver. muy feo. Presidentes descuartizados en 1816. Camilo Torres Tenorio y Manuel Rodríguez Tórices fueron próceres de la independencia de Colombia en 1810. Durante un tiempo fueron presidentes de lo que en ese entonces se llamaban las Provincias Unidas de Nueva Granada, hasta que en 1815 se lanzó una expedición de reconquista por España. Habiendo perdido varias batallas, Torres y Tórices intentaron huir a Popayán, pero los capturaron. En la madrugada del 5 de octubre de 1816 los fusilaron. Luego el cuerpo de Torres fue desmembrado y ubicaron sus extremidades en las 4 entradas de la ciudad para horrorizar a la población, y su cabeza, cuyo rostro había sido desfigurado por las balas, fue colocada en una lanza en la plaza para mayor escarnio público. Sus Ah, restos nunca fueron encontrados. habitantes de calles caníbales en Medellín. Este es uno de los testimonios más escalofriantes que vas a escuchar de una persona que dejó su relato en un grupo de Facebook. La historia de Luisa dice así: yo estudio historia y hace por ahí 2 años estaba haciendo una investigación con unos amigos sobre indigencia en Medellín. Todo muy bien, encontré testimonios útiles para mi trabajo y yo siempre les llevaba pastel de pollo o palitos de queso por el favor de darme información y contar sus historias. Empecé a notar que no comían la carne de las cosas que les llevaba, siempre sacaban esa parte y se comían el resto. Hasta que un día no pude más con la curiosidad y pregunté por qué no comían carne y me contestó uno de los más ancianos: mija, es que a nosotros ya no nos gusta esta carne. Nosotros todos los días vamos a nuestro propio restaurante. Quedé sorprendida y con muchas dudas, pero no dije nada en ese momento porque los demás empezaron a mirar mal al viejito para que hiciera silencio. Al día siguiente, Ah, era el último día de trabajo con ellos y al terminar muchos fueron muy afectuosos y agradecidos, pero uno de ellos dijo algo que me traumó del todo. Lástima, mona, que a usted no la pudimos llevar al restaurante. De inmediato el anciano se levantó y me dijo: venga, yo la acompaño que esto aquí se puso maluco. Ya cuando estábamos lejos de ellos me contó todo. Tenemos un comedor comunitario en las alcantarillas.
se va moviendo de un lugar y es comunitario porque usted mismo lleva la carne. La carne generalmente son mujeres que mató otra persona o que ellos mismos escogen. Y usted la habían escogido hace rato, Mona. Pero decidimos que no porque había sido una de las pocas personas que se nos arrima sin asco y nos pone una sonrisa bien bonita. Pero en la noche es a otro precio y de otro color, porque una vez la consumes esa carne, es como cualquier droga adictiva. Marica. Y así llegamos al final. Bueno, muchachos, así todo eso fue el video. Espero que les haya gustado mucho el video de otra video reacción. Para más contenido como ese, dejen su like y suscríbanse si quieren más video reacciones. Y si se escuchó mal o se vio muy mal, perdónenme ahí, es que no tengo muy buena calidad. Bueno, sin más que decir, adiós.